Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Hago el voto de probar la verdad de las palabras del Tathagata. Lo que el Buda Sakyamuni realizó cuando, consciente de que seguir los caminos de los otros, hacer las prácticas más valoradas de su época, las prácticas ascéticas, dedicarse a formas de concentración refinadísimas, no le habían permitido comprender la raíz de dukkha, ni por supuesto encontrar el camino del despertar. Y su intuición focalizó en su propia experiencia, en el recuerdo de que en su infancia, cuando tenía unos 8 años de edad, espontáneamente, y sin que nadie se lo explicara, se había sentado a meditar en un bosque, y él recuerda haber entrado en un estado de profunda concentración, lo que él llama el primer estado de jhana. Y jhana o dhyana literalmente es la palabra zen. Entonces dijo, si yo, sin que nadie me lo hubiera dicho, descubrí ese camino, pues tengo que creerme. Y se creyó. Y se sentó bajo el árbol de la Bodhi con el compromiso de no levantarse hasta no haber realizado el propósito que lo había hecho abandonar el hogar. 6 años antes había abandonado su hogar y había seguido las rutas de su época buscando maestros del Dharma. La palabra Dharma no es exclusiva del budismo. Y había seguido 2 excelentes maestros a los que le recibió su enseñanza, la realizó, fue invitado a hacerse al lado, incluso en un caso a reemplazar a uno de los maestros. Y él dijo, maestro, gracias, su enseñanza es muy profunda, pero yo no logro con su enseñanza realizar mi propósito. Entonces allí, bajo el árbol de la Bodhi, que eso es lo que celebra el Rohapsu, él estuvo sentado en lo que se va a conocer como la postura de Buda, la postura de Zazen. Bueno, tenemos historias que hablan de 49 días y noches sentado en su práctica, una larga sechín. Otras historias hablan de 7 días. La mayoría dicen que la noche del despertar no fue sino una sola, y sí, evidentemente, debió haber sido una solita. No fueron, pues en la que sucedió fue esa, y no más esa, pero cuántas noches había pasado en la práctica no sabemos. ¿Cuántas noches siguió después? Se supone que sí, que él siguió practicando muchos días después. Y cuando nos conectamos con esta vía, pues la verdad, todos reconocemos que desde el pasado, desde el árbol de la Bodhi, hace 2600 años, esa experiencia se nos sigue ofreciendo como un faro. Lo que buscan no está en otra parte. Si se detienen y dirigen correctamente la mirada hacia adentro, podrán verlo con claridad. Para eso hay que soltar toda la basura con la que habitualmente nos sentimos felices. Un inmenso bulto que cargamos cada uno de nosotros para todas partes. Y decimos que ese yo encantador es lo mejor del mundo. Buda dijo, bueno, ahí está la raíz de todos los problemas. Estás convencido de que cargar ese bulto es lo mejor hasta que no te des cuenta de lo inútil que es y lo sueltes, no vas a poder ver con claridad. La meditación budista tiene 2 aspectos. Y según las tradiciones, unos le dan más importancia al otro, pero realmente yo creo que perdemos tiempo discutiendo eso.
Por un lado, nuestra meditación es samatha, es decir, calmar la mente, tranquilidad. Estar aquí sin afán de estar allá, atrás o adelante, aquí, sin afán, aquí. Respirando el gozo de este presente que está fluyendo. Presente no es quedarse quieto en un instante. Presente es poder estar instante tras instante en el flujo continuo de la existencia. Entonces necesitamos samatha para poder engancharnos, pero para poder ver, practicamos vipassana. Y aunque a mí no se me enseñó por mucho tiempo que esa era nuestra meditación, pues tengo la absoluta seguridad de que Zazen es un pájaro que tiene esas dos alas, samatha y vipassana. Nos calmamos para recibir todo tal como se nos presenta. Porque cuando vemos profundamente la realidad de todo lo que existe, no hay nada que pueda ser rechazado y no hay nada que pueda ser retenido. Las dos. Entonces en este Rohatsu, bueno, la Sangha, la familia de la Sangha se construye a los nuevos bodhisattvas y a los viejos bodhisattvas y a los viejos practicantes. Les quiero ofrecer durante las charlas que voy a dictar mañana y pasado mañana una celebración de una de las frases más impactantes que me ha acompañado en mi proceso. La mente ordinaria es la vía. La mente ordinaria es la vía. Muchos maestros lo han dicho, pero quien la expresó con esa categoría es uno de los maestros, con un sobrenombre muy diciente, el maestro Caballo, porque era grandote, tenía, no sé, un montón de cosas grandes, enérgico, Masu, o Vaso, en japonés. Él es el de la historia que algunos conocen, de una práctica de Zazen intensísima, de mucho coraje, se sentaba cada que podía en una postura con seguridad bellísima. Y un día que estaba sentado en Zazen, solo, su maestro lo vio y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás ahí? Entonces le dijo, es que quiero ser un Buda, quiero llegar al despertar. Entonces el maestro cogió una teja y empezó a frotarla al lado de él. Y cuando Masu vio esto, le dijo, maestro, ¿usted qué está haciendo? Ah, pues puliendo esa teja para que se vuelva un espejo. Dijo, maestro, eso es imposible. Tampoco te vas a volver un Buda sentado en Zazen. Bueno, la historia no termina ahí, porque muchos han leído la historia pensando que entonces Zazen es una práctica equivocada, que no deberíamos hacer Zazen, porque eso no es el camino para ser un Buda. Lo que el maestro le dice, oye, si una carreta está atascada, ¿a quién golpeas? ¿A la carreta o al buey? Pues golpea es una palabra fea, yo creo que no dijo eso. ¿A quién empujas más bien? ¿A quién motivas para que jale? Bueno, se dice que Masu abrió los ojos, vio con claridad y ya no perdió más tiempo. Se despertó. Masu, en consecuencia, con esa revelación, en ese momento se dio cuenta de que estaba orientado de manera equivocada, de que estaba empujando o golpeando la carreta
y que el buey lo había descuidado todo el tiempo, supo quién era el buey y desde entonces, pues, enseñó, fue consecuente con su realización y una de sus más impactantes enseñanzas era esa: la mente ordinaria es nuestra práctica, es la mía, la mente ordinaria, ese es el buey, el que jala todo, es el que está oyendo ahora, es el que comprende. No se equivoquen y seamos muy cuidadosos, y trataré de hablar un poco de eso más adelante, de asociar el concepto ordinario con el cualquier cosa vale. El pensar que cualquier cosa vale es la otra forma de decir incluir todo. Tenemos que tener mucho cuidado, que no nos engañemos con las palabras. Todo no es lo mismo, a pesar de que todo sea expresión de la mente ordinaria. Pero hay cosas que por su forma de realizarse nos llevan al sufrimiento, y hay cosas que por su manera de hacerse, de realizarse, hacen que la vida no se atasque. Todo depende de hacia dónde nos estemos dirigiendo. Si nos dirigimos hacia la carreta, hacia lo que cargamos, estamos atascados y nunca saldremos. Si nos dirigimos hacia el buey, empezamos a salir del atasco. Ok, tenía algunas cosas para compartir sobre una de las prácticas de la vida, de la mente ordinaria, más valoradas en el Zen, que es cocinar. Simplemente voy a retomar algunas de las cosas que aparecieron. Hicimos un taller exclusivamente alrededor de la experiencia de la cocina. Un taller que no tiene la intención de ser exactamente un curso de formación de tensos, pero que sin embargo quiso aprovechar lo que el maestro Dogen enseñó sobre la importancia del tenso, que no es para nada trivial. Dice el maestro Dogen, esto es una versión, el texto original, los textos de Dogen en general están escritos en el siglo XIII. Ocurre lo mismo que cuando leemos a los escritores de la escolástica cristiana o cualquier escritor del siglo XIII, cualquier libro que esté exactamente en el estilo y en la redacción de esos siglos, nos cuesta mucho trabajo entenderlo, así sea en español y de temas que queremos conocer. Yo creo que a Dogen le pasa lo mismo. Muchas versiones de sus textos se han tenido que adaptar a un japonés moderno, porque para los japoneses actuales son incomprensibles. Pero a pesar de esas adaptaciones siguen siendo muy difíciles de entender. Entonces, bueno, pido de una vez disculpas. Esto es realmente una lectura de algunas versiones que yo conozco del Tensho Gyokun. Y voy a leer algunas frases del maestro Dogen para que nos sirvan de inspiración, y voy a continuar desarrollándolas en las charlas de mañana y pasado mañana. Desde tiempos antiguos, todos los seres humanos que buscan la paz interior, el despertar y la libertad, han puesto sus vidas al servicio de la humanidad por medio de sus habilidades y oficios. Uno de los oficios de mayor responsabilidad y valor es el de preparar los alimentos para los demás. El oficio de un cocinero es preparar las comidas para otros seres humanos.
Tal práctica requiere toda la energía de la persona. Si una persona encargada de dicho trabajo carece de este espíritu, solo sufrirá penas innecesarias que no tendrán ningún valor en su búsqueda de realización y libertad. Y no es porque sea un oficio especialmente difícil. Bueno, el que nunca ha cocinado y empieza a cocinar puede encontrarlo difícil. Y obviamente hay cosas que solo al repetirlas, pues se terminan volviendo naturales. Entonces sí, como cualquier oficio humano requiere algún grado de entrenamiento. Pero el tenso, como veremos, encarna una cualidad y es sostener la vida de la sangha. Esa responsabilidad no es trivial porque no se trata simplemente de el mérito de tener la capacidad de producir un alimento que se reconozca como agradable. Puede que nuestras comidas a veces queden agradables. Puede que a veces no queden demasiado agradables, que no sean tan exquisitas, pues como, no sé, el paladar nos tiene acostumbrados a creer, pero las comidas en general pueden ser preparadas en una sechín siempre con una cualidad única, y es la atención que el cocinero pone en cada momento en que está en el proceso de preparar los alimentos. Atención. Ojo pues con ese ingrediente. En el Chan Yuan Qingyi, antiguo libro budista de la China, dice: pon tu mente abierta en el trabajo, esforzándote constantemente por servir comidas tan variadas como la necesidad y la ocasión lo exijan, para que los demás puedan dedicarse a su práctica espiritual con cuerpo y mente, sin el menor impedimento. Sí, ahí está, diría, la eficacia real de la práctica de cocinar. No es una eficacia de la buena mesa, es una eficacia de servir a la familia del Dharma. La familia del Dharma es la familia que se sienta junta. Lo que hacemos en una sechín no es oír la música que nos gusta, comer caprichosamente las cosas que nos gusta, hablar de cualquier cosa que nos gusta, y cuesta mucho trabajo. La invitación al silencio que hacemos siempre y que repetimos: por favor, no hablen tanto, eso lo pueden hacer en otra parte, se pierde, no es sino tener un ratico para que la lengua quiere salir volando. Sí, hay que apreciar el silencio. La comunicación silenciosa de una sechín es una oportunidad extraordinaria. El silencio nos permite habitar en el no saber. ¿Por qué hablamos? Porque queremos saber o queremos hacer saber. Si estamos en silencio, tenemos que agradecer no saber. Pero en una sechín nadie está al garete, nadie está perdido. Lo próximo que hay que hacer lo van a oír. Va a sonar la madera, va a sonar la campana, o van a seguir a los demás. Muchos lo dicen, mi antiguo profesor lo decía: en una sechín hasta un tonto puede estar, porque se trata simplemente de seguir a los demás. Pero si lo haces con presencia, con silencio, siempre vas a encontrar el lugar y la situación adecuada que tienes que realizar. Bueno, voy a parar aquí. Cada oficio, cada actividad que realizamos en la sechín tiene también el mismo ingrediente. O la hacemos con atención o perdemos la capacidad de
contribuir con la atención que la familia del Dharma está cultivando. Cada que alguien interrumpe la atención de los otros para hacerlos dirigir hacia cualquier cosa que parece pues, importante decirla, pero que no sé si haga falta aquí, estamos robándole atención a la gente. Por favor, siéntanse responsables de cuidar la atención del otro. Ok. Muchas gracias. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero del Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo.